Buenos días. El devocional de hoy lo hemos titulado Desafíos de Fe y continuamos con esos 6 años de emisión entre 248 millones de intocables. Ayer vimos quiénes son los intocables y las ataduras y complejos que los colonos llegaron a inocularles durante muchos años. Y decíamos que uno de los objetivos de nuestros viajes era realizar congresos de capacitación para pastores y líderes. En mi primera visita en el año 2012 percibimos la actitud servil del intocable frente al blanco. Nos saltábamos la limitación impuesta por las autoridades sanitarias de no tocarles, y aunque al vernos daban un paso atrás, nosotros les saludábamos agarrándoles la mano, y cuando orábamos por ellos al final de cada día, uno a uno, incluso les imponíamos las manos, mientras no salían de su asombro al sentirse tocados por un blanco. Si alguno se quebrantaba, no se quedaba sin recibir un abrazo, llegando alguno a decirnos que era el primer abrazo que recibían en su vida. Ese primer congreso tuvo lugar en el templo y salón de actos de un seminario y colegio evangélico. Cerca de 1000 personas, bajo el calor agobiante del que hemos comentado, nos reuníamos varias horas al día en un ambiente perfumado con el olor a humanidad. Los pastores dormían y comían en el mismo local, sin duchas y con aseos rudimentarios, sentados en el suelo, salvo algunos mayores y enfermos que lo hacían en sillas. Algunos pastores llegaban a Kakinada caminando durante 4 días, para otros 4 o 5 días de conferencias intensivas. El pastor director del seminario era un hombre carismático y peculiar. Cuenta en su biografía que después de 5 años realizando campañas evangelísticas en las que más de 5.000 personas habían tenido un encuentro con Jesús, alguien le preguntó cuándo y cómo bautizaba a los nuevos creyentes. Y él con sorpresa contestó que nunca lo había hecho. Tras entender que debía hacerlo, en un solo día bautizó a unas 5.000 personas en la playa. Como ya hemos comentado anteriormente, dedicamos 2 años a hablarles de dignidad, pero también de las capacidades y dones que cada uno tiene, que solamente tiene que ponerlos al servicio de Dios para ser protagonista de grandes avivamientos. Y una de las invitaciones más poderosas que recibieron fue la de desafiarse a sí mismos a dar pasos de fe y ver cómo Dios responde con el cumplimiento de las peticiones de su corazón. Las reflexiones tenían que ver con identidad y propósito, dando pasos de fe creyendo que todo era posible con Dios. A los 6 meses regresamos y tuvimos un nuevo congreso con unos 800 pastores y líderes. El primer día pedimos testimonios de cómo habían evolucionado en su fe y obediencia a Dios y también cómo lo hacían sus iglesias. Hubo muchos testimonios, pero solo voy a destacar uno de ellos. George Babu era pastor en una gran aldea de unos 5.000 habitantes. Estaba satisfecho de su trabajo y de su iglesia, un cubierto de hojas de palmera, y nos contó que al regresar a su casa le hizo el siguiente desafío a Dios. Si me regalas una bicicleta, me comprometo a abrir una iglesia en 5 aldeas cercanas. Empezó a saltar y a gritar aleluya, gloria a Dios, y confirmó que había recibido la bicicleta y que estaba ya pastoreando 6 iglesias en 5 aldeas en tan solo 6 meses. En nuestro siguiente viaje nos introdujimos en la zona selvática para inaugurar un centro comunitario. Así llamábamos a los templos para evitar conflictos con los hindúes, y no solo eran lugares de culto, sino también escuelas de repaso y en algunos lugares comedores para niños. En muchas de estas aldeas solo hay un camino de tierra y en muchas no hay ni siquiera una moto. Un motocarro una vez por semana vende de forma ambulante víveres. Por ello, si alguien tenía que construir, descargaba la arena en el camino, porque ningún vehículo iba a pasar. Y con un camino cortado por un montón de arena nos quedamos bloqueados. Una moto grande, negra, de carretera, nos adelantó al todoterreno que nos llevaba y un hombre gordito y bajito se bajó de la moto y como un perro, en pocos minutos,
apartó la arena suficiente para que pudiéramos seguir. ¿Quién era el motorista? George Babu. En poco más de un año de su desafío de fe ya tenía una moto de carretera y servía en muchas aldeas más. 3 años más tarde yo tuve el privilegio de predicar en la inauguración de un templo construido con cemento y hormigón, con electricidad que pagó el Centro Cristiano Esperanza y capacidad para unas 150 personas. ¿Dónde? En el terreno colindante a la casa rural de George Babu. De Intocable a pie a un motorista atendiendo varias iglesias y construyendo un templo de obra increíble. Termino este episodio con algunas reflexiones para nosotros hoy. En primer lugar, recordar el poder de las palabras para atar o desatar a las personas, como decía Jesús. ¿Cuánto daño podemos hacer despreciando y discriminando a las personas por los motivos que mencionábamos ayer? Pero cuántas nuevas criaturas Dios puede cambiar por la declaración de fe y palabras de bendición creyendo sus promesas. Qué fuerte el poder transformador del Evangelio. Qué necesario creerle a Dios y no solo creer en Dios. Qué importante es saber quiénes somos en Cristo. Nuestra identidad no depende de nuestra raza, color, cultura o país. Yo soy quien Dios dice que soy. Yo valgo lo que Dios dice que valgo. Es parte de una canción de mis hermanos gitanos Juan Ramón y Rocío, que nos recuerda muchas veces nuestra identidad y propósito. Qué calor y qué hambre de Dios, o qué hambre de Dios y sed tenían y demostraron miles de personas dispuestas a caminar 4 días, dormir en el suelo con casi 1000 personas más, comer todo tipo de comida pero en forma de rancho, cocinado en bidones grandes como los del aceite industrial para recibir un desafío de Dios y dar pasos de fe y obediencia y ver el resultado. Cuando a nosotros nos cuesta asistir a nuestra iglesia y de hecho en ocasiones no nos apetece siquiera en varias semanas, ponle tú por qué. Y por último, qué importante es conocer la palabra, entenderla, contextualizarla y aplicarla para no tener que bautizar a 5.000 personas por despiste y no por convicción. Por último, pidamos a Dios que nos despierte la misma compasión que mostraba Jesús, que tocaba y era tocado por cualquier persona sin marcar distancias, como lamentablemente hacemos nosotros a veces. Recordemos los abrazos de nuestros padres y familia y amigos, tan sanadores, y rompamos tradiciones injustas e injustificadas, mostrando el amor de Dios de forma práctica. Ayer terminamos con una pregunta: ¿quiénes son tus intocables? Y hoy el desafío es acompañarles en su transformación hacia nuestra misma dignidad, de forma que el mundo sea transformado por Dios a través de nuestro servicio y misión. Buen y bendecido día.